buenas a todos, nos encontramos en un nuevo episodio de Vive el Cambio, programa maravilloso y que en esta ocasión nos encontramos en la sección VIP, sección en la que vienen invitados maravillosos, como maravilloso es Cristian Román, el invitado que hoy nos acompaña. Cristian Román es fisioterapeuta, está especializado en fisioterapia deportiva y además en técnicas invasivas, que ya nos explicará él qué es eso, pero que a mí, por lo pronto, me genera pavor. Dicho lo cual... curiosidad al menos. También al final no se solapa una cosa con la otra, ¿no? Para poder entrevistarle tenemos a mi hermano Kevin. Muy buenas, Kevin, ¿qué tal? Hola chicos, ¿qué tal? Con ganitas, ¿verdad? Como siempre. Y también a mi hermana Mireia. ¿Qué tal, Mireia? Muy bien. Bueno, pues genial. La primera pregunta, Cristian, es muy complicada, así que ojo al dato. Sorpréndeme. ¿Quién es Cristian Román? Bueno, pues es un chico que ha estudiado fisioterapia, que se dedica a ello, que bueno, estoy en continuo crecimiento, seguimos formándonos profesionalmente también como personalmente y poco más. Bueno, ahora seguramente que poquito a poco iremos desarrollando y metiéndonos más en detalle y más minuciosamente en tu vida, ¿no? Bueno, ¿por qué fisioterapeuta? Bueno, siempre me ha llamado la atención el mundo sanitario y medicina yo creo que se quedaba un poco alto y enfermería estaba ahí y bueno, siempre me ha gustado el mundo deportivo y tal y ¿por qué no fisio? Eso es, muy bien. ¿Por qué no o por qué sí, no? Que son las dos grandes preguntas a la hora de tener que decidir nuestro futuro laboral, que no es poco, que no es moco de pavo, ¿no? Bueno, ¿qué le podemos preguntar a nuestro amigo? Yo te diría en principio, antes de decirte cómo llega esa pasión hacia ti, ¿por qué te llama? ¿Es una vocación desde pequeñito? ¿Por qué te ha gustado siempre el mundo sanitario? Bueno, al final me ha gustado siempre ayudar o ser partícipe de ese proceso en el que un paciente está con alguna patología y poderles ayudar para que salgan a flote, por así decirlo. Y bueno, también, pues bueno, antes de ser fisio he sido paciente, he estado muchas veces con fisios y tal, porque siempre he hecho deporte, pues desde fútbol, ahora estoy más en el mundo del pádel y bueno, siempre me ha llamado mucho la atención y he querido dedicarme a ello. Qué bueno. Qué bonito, ¿no? Que quieras, o sea, bueno. que debería ser, ¿no? Es el fin, pero el ayudar a encontrarme algo que está mal, por así decirlo, y recomponerlo y... Sí, bueno, al final el que tiene que curarse, entre comillas, por así decirlo, es la propia persona. Nosotros al final, yo siempre le digo a mis pacientes que un 30% de su proceso de recuperación es cosa nuestra y el 70% restante pertenece a lo que es el paciente. Y al final, si tú le mandas que haga, yo qué sé, deberes, ejercicios, que se cuide, que no haga ciertas cosas, que haga otras cosas, si no lo hace, pues al final, por mucho que estemos sesión tras sesión, al final no hay un avance. Y sobre todo intentar conseguir ese 100%, incluso recuperar a la persona más de lo que ya venía con esa patología o esa dificultad por la que nos llega a nosotros. Y eso no puede llegar a ser frustrante porque me acabas de romper con el porcentaje, es decir, me sentí súper... Todavía no he necesitado de ir porque no soy la más deportista del grupo, pero es como, ¿cómo que un 70 depende de mí tanto? Sí, más o menos, claro. Al final, pues si tú tienes, yo que sé, una limitación en el hombro, por ejemplo, se me ocurre, y te recomiendo que no hagas X movimientos si tú sigues haciéndolo, o te digo, vale, si me haces estos ejercicios durante X tiempo, estas repeticiones de tal forma, yo me grabo, lo ves para que lo tengas o te lo mando por PDF o de 1000 formas se puede hacer y tú no lo haces, pues al final, o sea, no lo haces como debería, pues al final no vas a mejorar, incluso en vez de ir a mejor vas a peor. Jolín, así creo súper poco, ¿no? En la humanidad como concepto. ¿Hay más gente que no pone de su parte o gente que sí? Bueno, hay de todo. O sea, te encuentras, al cabo de todos estos años, te encuentras un poco de todo. Desde personas que sí que están implicados en su recuperación al 100% y otros que dicen, yo paso, a mí que me den el típico masajito, que ahora es una cosa que tenemos que hablar porque es un estereotipo que se
se nos ha etiquetado a los fisios de no, yo voy al fisio y me da un... Bueno, Me hace fisio daño. masajista. Me hace Bueno, daño, no me hace un masaje de gustito. sí, Voy a que me aparé, ¿no? Al vicio. hay controversia, o sea, ni mucho ni poco, o sea, hay que adaptarse a la persona. Y no es lo mismo tratarte a ti, por ejemplo, que tratar a Kevin o tratar a Aitor. Cada persona es un mundo y tú te tienes que adaptar a esa persona. Es curioso porque has hablado de ayudar a las personas, que es un concepto que todos deberíamos tener intrínsecos dentro de nosotros mismos, así que yo te voy a pedir ayuda, ¿vale? Porque tengo una duda existencial, ¿vale? Y que solo un fisio me puede responder. Se podría buscar en internet, ¿vale? Pero yo siempre me fío más, creo en la palabra de las personas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un fisioterapeuta y un osteópata? Bueno, Uf. Boom. has abierto el melón, me lo has Has abierto quitado. el melón. Me lo has quitado. Al final el osteópata, por así decirlo, va capa por capa, por así decirlo, Ujú. desde el tema tejido óseo, por ejemplo, ligamentos, articulaciones, va como de menos a más. Y el fisio al final engloba todo. O sea, también hay que diferenciar lo que es un osteópata, que hay osteópatas, pues cursos de 1 a 2 semanas, como también el curso de osteopatía que te dura 5 años, que es para poder hacerlo tienes que ser fisio. Entonces, la diferencia principalmente no es el típico tampoco quiromasajista o quiropráctico, mejor dicho, como la gente está, ¿cómo decirte? Que, por ejemplo, se piensa, ¿no? De voy al osteópata, me cruje y ala, marchando. No, al final es mucho más. Hay que ver al individuo, pues ellos lo ven más o menos, que yo tampoco estoy especializado en ello, pero como un poquito más específico de capa por capa y nosotros, por así decirlo, en conjunto, ¿no? Entonces, para sintetizar y que quede claro el mensaje, la osteopatía es una, digamos, especialidad de la fisioterapia. Sí, bueno, ¿no? no está arreglada como tal, entre comillas, Sí. pero sí que es como una especialización. Al Entiendo. final, pues está fisiodeportiva, traumatología, neurología, geriatría, pediatría. Al final, pues otra especialización más en el campo de la fisio. Interesante. ¿Y tú cómo entiendes la guerra? Porque yo, por ejemplo, a mí durante mucho tiempo, me tratas tú también, y durante un tiempo me ha estado tratando un osteópata que también, bajo mi parecer, era increíble, hacía un trabajo buenísimo, y él me contaba un poco que había como una especie de guerra. De hecho, ellos estaban como en una lucha para que les admitieran en el mundo de la salud, porque no estaban considerados todavía como tal. Pero hay muchos que ejercen su trabajo de forma impecable, pero parece que había como una guerra parecida a la de taxi con Uber. Los O taxistas con bomberos y Uber. policías. O psicólogos y coaches. Bueno, sí. De alguna forma os están... Atleti los- Madrid. esa guerra está clara, que manda la capital. Pero aparte, ¿consideras que están intentando invadir el mundo de la fisioterapia, o que pueden convivir ambas, que de hecho se pueden ayudar, no se pueden ayudar? ¿Cómo Hombre, ves? yo pienso que sí se puede ayudar. Al final todo, un grano y otro grano, ¿no? Hacen una montaña, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué no todos en conjunto? Pues desde trabajar todos en conjunto para mejorar lo que es, o sea, buscar el fin bueno para la persona, que para eso se pone en manos de nosotros, ¿no? Tú defiendes que se Sí, debería de porque admitir en el sí, mundo de la siempre y salud. cuando esté regulado por una titulación académica en condiciones. No me vale lo que he comentado al principio, que tú te hagas un curso de una semana o de un fin de semana, mejor dicho, o un online, por ejemplo, y ya vengas a hacer manipulaciones, que hay algunas que tienen un riesgo, y ya no solo manipulaciones, sino que nosotros, por ejemplo, como sanitarios sí que conocemos banderas rojas, que también me imagino que en el mundo de la osteopatía, si está bien formado, también se les da ese contenido a los alumnos. Entonces, si está todo bien reglado, ¿por qué no? O sea, al final, Que suelen ser banderas rojas. pues banderas rojas es, por ejemplo, Red flag de toda la vida. Sí, 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 pero hay especificar. pues por ejemplo, hay algún signo de alarma que nos dice, ¿no? que hay que tener cuidado, que ojo, que por ejemplo no se puede tratar, o que hay que derivar a un médico, por ejemplo, porque nos llaman cosas, la atención de cosas de que, oye, que está a lo mejor en peligro, no la vida, pero sí que a lo mejor puedes hacer un mal mayor.
O sea, por ejemplo, yo qué sé, si tiene, yo qué sé, una fractura, por ejemplo. Sí, una fractura y tú le haces una manipulación, pues al final lo vas a perjudicar. Un tobillo, que es muy típico en los esguinces, que pasa desapercibido, alguna fractura del peroné, por ejemplo, de la cabeza del peroné. Si tú haces una manipulación, el nervio peroneo va pegado a la cabeza del peroné, a nivel distal. Entonces, si tú le haces una manipulación porque crees que está... que se ha, yo qué sé, se ha ido de su sitio, por así decir, por así dicho, si tú lo manipulas te lo puedes llevar y lo puedes hacer una lesión a nivel del tejido nervioso. Entonces, ¿qué es mejor? Hacer una manipulación que luego va a volver a su estado, que al final una manipulación es hacer una manipulación de alta intensidad, de alto movimiento, rápido, en el que buscamos una analgesia a corto plazo. No es, ala, te manipulo y ya te he colocado. No, al final eso sí que si está bloqueada la articulación, tú haces esa manipulación para liberarla y luego va a volver todo a su estado normal. Entonces, riesgo-beneficio, ¿qué es mejor? Pues ahí es donde entra esas banderas rojas de cuidado, que hay ciertos signos que hay que tener cuidado, o incluso lo que he comentado al principio de que hay que derivar. Y sobre todo yo, por ejemplo, en mi profesión considero muy importante el derivar y no mojarnos por querer hacer algo de decir, ala, me voy a sacar el sombrero porque voy a hacer esto. Y al final te sale bien 1 cada 10. Entonces no tiene sentido ninguno, o es mi opinión. No, y que eso, o sea, puede ser muy peligroso, entiendo, porque al final de verdad están manipulando el cuerpo humano. Yo sé una historia, por ejemplo, del osteópata que te contaba, que les llegó un paciente con dolor como de lumbago, que le dolía mucho el lumbago, decía, me duele mucho y demás tal, y le trató, le iba bien, y a los 15 días volvió otra vez con el dolor. Y él decía, qué raro esto, si lo tratamos se quedó bastante bien, ¿cómo puede ser posible? Y resulta que el Menda la noche anterior se había metido una botella entera de tequila, de aguardiente, perdón, una botella entera. Entonces llegó y el dolor, lo supo, le dio la vuelta y le empezó a bombear el hígado y le mandó ya a vete directo a urgencia. Le empezó a funcionar y le quitó el dolor. Pero claro, aquí voy a la duda de lo importante que es que un fisio sea bueno y que de verdad la importancia que te has dicho de poder tener una titulación y de que seas un maestro en esto, porque si esta persona hubiese acudido a lo mejor a otro que no supiera tanto el tema, se hubiese focalizado a lo mejor solo en un dolor de espalda, y le hubiera dado un masaje y se le ido para casa, ¿no? Claro. Este tío, sin embargo, sabía que venía de otro sitio completamente diferente. No, y que al final tú, por ejemplo, me duele un codo y no vas al codo, también vas un poquito más, puede ser alguna limitación del hombro o de la escápula o de otras zonas del cuerpo que al final también tienen que ver con la lesión, ¿no? Yo creo que en términos médicos tiene que haber una titulación de por medio y un conocimiento muy exhaustivo, porque estamos tratando en más o menos, en mayor o menor medida, la vida de seres humanos, seres vivos en líneas generales, ¿no? Has hablado de manipulación más o menos intensa. Yo tengo otra duda existencial, ¿vale? Que no se la he preguntado en ningún momento a mi fisio, pero que igual se la tendría que haber preguntado, pero aprovechando que no lo he hecho nunca y que por tanto tengo esa duda, te la voy a preguntar aquí para que puedas resolvernosla no solo a nosotros, sino a nuestros oyentes. La pregunta es la siguiente, ¿de acuerdo? Cuando vosotros, ¿cuántos pacientes tratáis al día? ¿5 o 6 más o menos puede ser? Depende, ¿no? Depende. Yo, por ejemplo... Esa no es la pregunta, por cierto, esto es para contextualizar. Para contextualizar. Yo, por ejemplo, trabajo en un hospital por las mañanas y, bueno, al final lo que vemos es servicio de mutua. Sí. ¿Qué quiere decir? Pues pacientes de aseguradoras. Vale. Entonces, pues ahí a lo mejor estoy viendo al día unos 60 pacientes, más o menos. 60 pacientes. 50, 60. Me viene perfecto porque eso alimenta más mi duda. Hijo de mi vida, ¿no acabáis con tendinitis? Bueno, al final estamos muy trabajados, por así decirlo. Ya, pero claro, aún así, luego ¿no? tú te tienes que cuidar. Ya. O sea, ¿y qué os tratáis a vosotros mismos o...? Bueno, es una pregunta que siempre... Pregunta de gente que no sabemos. Sí. Como Bueno, sabes, no sabemos. A ver, hay zonas que sí que puedes tratarte a ti mismo, pero es verdad que luego cada uno, pues como cualquier persona normal, pues va a su fisio, ¿no? Qué bárbaro. Pero, y entonces, generalizando la pregunta, ¿vale? Para que sea un poco más profesional y más importante la respuesta, ¿suele generaros tendinitis o depende mucho de la persona?
como toda persona, ¿no? Hay gente que trabaja en oficina, pues está cargada del cuello, pues nosotros igual. Al final es un trabajo normal, pasamos muchas horas de pie, hacemos esfuerzos. También es verdad que te enseñan en la carrera, bueno, y al final con la experiencia, qué tomas tienes que utilizar para protegerte a ti mismo. De hecho, yo en el hospital soy tutor de prácticas y una de las cosas que más me enfoco en que mis alumnos aprendan es sobre todo a colocarse ellos bien, porque no me sirve de nada que estén 5 horas que suelen estar conmigo pues con posturas raras, que luego al final de la jornada pues pasa factura, ¿no? Sí, claro. Es que me parecía fascinante cómo es posible que podéis utilizar la misma fuerza con el primero que con el último paciente del día. Bueno, ¿no? al final no es la misma, tú Claro. te adaptas a cada persona. Persona más voluminosa, más delgada, depende, tú al final te tienes que adaptar, depende también del umbral de esa persona, no es lo mismo una persona que aguante bien el dolor que no aguante nada, entonces tú te tienes que adaptar a esa persona. Entonces es desde, por ejemplo, las personas que van al gimnasio, tú por ejemplo, el mismo ejercicio que puedes hacer tú, a mí a lo mejor no me viene bien, ¿no? Pues hay que adaptarlo, ¿no? Y pues si a ti te resulta más fácil de cierta manera, pues a lo mejor a mí yo con ese no progreso o me está haciendo un daño, pues hay que adaptarlo y eso hay que extrapolarlo a toda la población. Igual, cada persona es un mundo. E incluso personas con el mismo perfil físico, a lo mejor no les viene lo mismo, ¿verdad? Claro, efectivamente. Y luego que a lo mejor tu lesión no es la misma para él ni para ella. Al final, aunque sea lo mismo, no quiere decir que se deba de tratar igual o que sea causado por el mismo patrón, por el mismo movimiento lesivo, por ejemplo. Curioso, cuanto menos. Totalmente. Yo estoy, perdón, pero es que me quedé impactado con el número. O sea, a ver si lo he entendido bien. Tú, en tu jornada laboral del lunes en el hospital, vas a ver de entre 50 a 60 Sí, personas. más o menos, depende del día. Pues, ¿Pero cuántas horas trabajas? 7:30, 8 vamos, con el Y descanso. entonces soy terrible para las matemáticas. A ver, ¿cuánto es el ratio de es que ahí personas es por turno? diferente el tipo de tratamiento de un paciente privado en el que se paga su sesión, que es 45 minutos a 1 hora, lo normal, y ahí pues sí que puedes ver pues a lo mejor 7, 8 pacientes, depende, ¿vale? Pero sí que en el hospital nosotros, por ejemplo, sí que cada 15 minutos vienen los pacientes, ¿no? Yo tengo una hoja y vienen pues doblados o triplicados, depende del día. Entonces, lo que hay que hacer es, como es una sala diáfana, por así decirlo, en el que están separados por boxes, pues tratar a varios a la vez. O sea, por ejemplo, a una paciente colocarle corrientes, por ejemplo, electroterapia, a otro la máquina de láser Vale. o magnetoterapia, a otro manual. Normalmente el manual es diferente, o sea, allí en el hospital manual pues estoy tratando 10 minutos, 15 como mucho por paciente. Entonces hay que correr y hay que sobre todo tener las ideas claras que trae cada uno y tratarles de la mejor forma posible, que eso no quiere decir que aunque sea menos tiempo haya que tratarles peor, sino simplemente que hay que tener las ideas más rápidas, organizarte mejor, porque yo por ejemplo es lo que sí que en el hospital le doy también mucho hincapié es en saber organizarte y sobre todo no descuidar a nadie, saber si estás tratando a uno, qué tiempo le queda al otro que está con los TENS, al otro que le he mandado a hacer ejercicio y el otro que está en la magneto, pues tener todos controlados. Entonces, ¿qué tienes al mismo tiempo? 4 o 5 pacientes a la vez. Yo en tu línea casi me está generando más estrés el pensar en esa coordinación que en la tendinitis, porque es que es una locura, porque somos personas. Claro, entonces es una cosa de la que... Otro es que me he quitado esto, otro no, que aunque tú tengas tu organización muy clara, de vale, pues imaginémonos que lo calculas perfecto al segundo, pero con eso es que está el factor sorpresa. Claro, de que te pueda surgir cualquier imprevisto. Entonces, como son varias sesiones, porque los pacientes de este tipo normalmente vienen de 10 en 10 o de 15 en 15, depende de la compañía, sí que tienes que, pues por ejemplo, un día, para que no sea siempre lo mismo, pues a lo mejor un día vamos a hacer evaluación, otro día pues vamos a tratar, yo que sé, esta parte del cuerpo, otro día la otra, otro día estiramiento solo, otro día ejercicio. Entonces, que sea variado, sobre todo que el paciente no se aburra, no diga, es que venirme de tal sitio para, yo que sé, las sesiones allí, cada paciente se tira 45 minutos.
más o menos, entre máquina, manual, ejercicio y tal, que no se sienta a decir, ala, soy un trozo de carne ahí en la camilla, me ha dado 5 o 10 minutitos hoy y ala, ya... Te he manejado aquí enganchado... Vaya, claro, vaya tratamiento. Pues no, pues hay que explicarles, sobre todo, yo una de las cosas que me gusta es, pues, porque no es un trozo de carne como he dicho, sino involucrarte con el paciente a nivel personal, qué tal el día, yo qué sé. Que mucho. todavía te sobra tiempo para acordarte. Hombre, pues sí, la verdad que tengo buena memoria y sí que me quedo con las anécdotas de los pacientes porque también influyen en lo que es la recuperación. Hay pacientes que tienen problemas en casa, familiares, con el hijo, que ha sacado malas notas, que se está divorciando de la pareja, que tiene mucho estrés por el trabajo, que la universidad no le ha salido como esperaba. Entonces, yo eso le doy mucha importancia porque creo que un paciente que se sabe su nombre y su apellido, que se sabe que el otro día se fue de viaje con no sé quién o que qué tal va el tema del trabajo, el proyecto que tenía que presentar, yo le doy mucha importancia y yo creo que en el hospital creo yo que me siento muy querida por mis pacientes. De hecho, ahora estoy de paternidad, de baja, y cuando he ido allí al pediatra al hospital con mi hija, pues sí que me paso por fisio y muchos se alegran, e incluso vienen corriendo, oh, esa es tu hija tal, y sabes, es muy bonito, sobre todo sentirte querido en el hospital. Luego, como todo, hay días mejores, días peores, porque muchas veces nos contaminamos de la energía mala de los pacientes, o incluso que estés enfadado porque quieres tratar más a ese paciente porque crees que lo necesita y no tienes tiempo, entonces también nos afecta porque somos personas. Y una cosita rápida antes de seguir con temas más profundos. Antes, yo te he entendido, pero creo que a lo mejor no ha quedado claro el mensaje para nuestros oyentes. Antes has dicho que te llegan doblados los pacientes. Sí. Te refieres a que van de 2 en 2, ¿no? Entonces te llegan doblemente doblados, ¿no? Sí. Vale, simplemente por aclarar el tema. ¿Tienes alguna experiencia de algún paciente que haya ido allí de esta que diga se me graba para siempre por lo que te haya contado, porque en el momento en que haya ido esté viviendo una situación personal y le hayas podido ayudar, o estando en tratamiento haya salido una lesión muy dura que le impedía hacer algo que quisiera? ¿No sé, alguna experiencia que digas? Sí, bueno, al final tengo muchas, al final son ya muchos años en el hospital, voy con 4. Yo, por ejemplo, sí que intento escaparme fuera de mi horario laboral al quirófano, porque tenemos la suerte de los que trabajamos en hospital de poder acercarnos al hospital con los traumas para ver cómo operan, porque luego al final ese paciente nos llega a nosotros. ¿Nos dejan ver las operaciones en directo? Sí, nos dejan acercarnos porque a mí me gusta mucho, por lo que he dicho al principio de la entrevista, de que todo el mundo sanitario me gusta. Entonces, tema de hospital, o sea, yo soy feliz y muchas veces echamos más horas de las que luego estás allí en el hospital. No es solo haces tus 8 horas y te vas para casa. No, acabas de decir fuera de mi horario laboral. Sí, muchas veces sí que me quedo tengo la suerte de poder ir a acercarme al hospital, ¿no? Al quirófano, y decir, pues hoy qué hay, hoy hay una cirugía de hombro, hoy hay una de muñeca y hoy una de rodilla, o incluso una prótesis de, yo qué sé, de cadera, de rodilla, que son un poquito más sangrientas. Entonces tenemos la suerte de poder ir, porque luego esa persona me va a llegar a consulta. Entonces, saber cómo ha ido la cirugía, si ha habido alguna complicación, creo que es muy importante a la hora de poder abordar y tratar lo mejor posible a ese paciente. Hombre, igual y hacer un seguimiento. Perdona que te corte, igual esa inversión, desde la absoluta, no sé lo que estoy diciendo, pero la lógica me dice que igual viendo ese proceso, a ti luego te acorta el tiempo por ese conocimiento que tengas de la operación, o no tiene nada que ver. Bueno, sí, ¿no vas claro. un poco con los deberes hechos del paciente, de ha pasado esto, de saber de dónde viene? Y sobre todo, pues, cómo ha ido la cirugía, qué materiales ha empleado, si ha sido muy invasiva, si no ha sido muy invasiva. Todo eso, claro que supone luego como un adelanto o un aportamiento en los plazos de recuperación. Y luego, sobre todo, si algo no va bien, pues el tener el trauma que le ha operado cerca, para decirle, oye, que esto, yo que vine a consulta, échale un vistazo, porque hay algo que no me gusta, que cuando, yo qué sé, cuando le hiciste esta técnica o simplemente el tipo de cirugía que es, pues veo que aquí algo no va bien, échale un vistazo. Pues eso es una suerte tanto para mí como para el paciente, que es el que se tiene que beneficiar de ello.
Totalmente. Yo tengo otra pregunta y en este caso ni voy a utilizar chascarrillos cómicos ni voy a utilizar pausas dramáticas, porque esta pregunta sí que es muy importante y seria, ¿vale? Te la digo directamente. ¿Dónde está la línea entre puedo curártelo yo como fisio o hay que operar? A ver, lo primero es que nosotros no curamos, ayudamos a acelerar el proceso de recuperación. Disculpa por mi ignorancia en cuanto al concepto, pero me has entendido. No, pues sí, pero vale. Muchas veces igual, es un tópico que dice la población, no, es que yo voy al fisio a que me cure. No, nosotros no curamos. Lo que hacemos es, pues tanto a nivel preventivo como después de la lesión que se ha producido, ayudar a acelerar ese mecanismo que el cuerpo tiene que producirse. Entonces, nosotros es como aceleramos, ¿no? Lo de operar o no operar, pues es una muy buena pregunta. Depende de muchas cosas, depende de la profesión, qué ejercicio, o sea, si es una persona sedentaria o hace ejercicio, si es profesional, si no es profesional, si vive de ello, no vive de ello, si por ejemplo en una articulación hay mucha inestabilidad, no hay inestabilidad. Depende de muchos factores y saber si es mejor operar o no. Pues al hilo de lo que estás comentando, yo te quiero hacer otra pregunta que va un poco ligada a la anterior, pero que es un tanto diferente, ¿vale? Conocemos el caso de Umtiti, que es un central que jugó en el Barcelona, ¿vale? Que en lugar de operarse y por ende perderse el Mundial del 2018, decidió infiltrarse, que ya con esto ya me comentas un poco qué opinas de las infiltraciones, ¿vale? Decidió infiltrarse, es verdad que fue titular, ganó el Mundial, pero a raíz de ahí su carrera se truncó completamente por no haberse operado, que es lo que tendría que haber hecho. ¿Qué opinas sobre este tipo de circunstancias? Claro, es que depende muchas veces, lo que hemos comentado antes, depende del tipo de perfil que tú trates. Yo, por ejemplo, fuera del hospital, pues llevo mis jugadores ahora mismo de pádel, ¿no? Que son profesionales, también futbolistas. Sí que considero que depende de lo que tú quieras arriesgar. Claro, viene una cita del Mundial que es cada 4 años. Si con una infiltración, que ahora hablaremos lo que es, y si estoy a favor o no, puedes llegar en plenas condiciones, rendir bien a esa cita, pues ya lo que venga después ya depende mucho de lo que tú quieras, ¿no? Al final depende de la edad también, de si te quedan muchos años de competición, si eres un chico joven, pues hay que valorar, ¿no? Si haces eso para llegar o te lo tienes que perder. Y por ende, ¿qué opinas de las infiltraciones? Depende del momento, de en qué momento se dé, ¿no? No es lo mismo a principios de temporada que al final. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, también depende muchas veces del tipo de infiltración que sea. No es lo mismo de ácido hialurónico, que no daña, por ejemplo, temas de tendón ni de cartílago, o un corticoide, que sí que puede llegar a dañarlo. Entonces, depende. ¿Qué ganas? ¿Qué edad tiene la persona? ¿Eres profesional, no eres profesional? ¿Vives de ello, no vives de ello? Entonces... son muchas circunstancias que cada persona es un mundo. A lo mejor me dice, no, es que yo qué sé, yo no soy profesional, pero juego, yo qué sé, la final de pádel, por ejemplo, este sábado. Y es que es lo que he soñado siempre de pequeño. Pues bueno, pues lo hacemos, a ver, al final, bueno, eso lo tiene que hacer el médico, lo tiene que pautar, pero yo te puedo aconsejar, sí, no, qué problemas secundarios trae. Depende también. Acaba siendo más elección del paciente muchas veces, sabiendo los riesgos que... Bueno, es el último que tiene la palabra, ¿sabes? Al final el médico también te tiene que ayudar a tomar una decisión. Tienes que ver, pues, qué es mejor, qué problemas puede llevar después. A veces una infiltración no funciona. A ti te infiltran, te dura un día, 2 días, una semana, un mes... meses, años, ya se te ha quitado el dolor para siempre, que depende de muchos factores. Para los ignorantes, concepto de infiltración es con una aguja, por ejemplo, meter un fármaco en una articulación, en un tendón, porque hay una lesión y lo que tienes que hacer es como camuflar esa dolencia, por así decirlo. Entonces entiendo, no se cura. No. Es un maquillaje. Sí, por así decirlo, sí.
Vale. Y eso queda, o sea, es que estoy un poco asimilando, ¿no? Todo, que quede en el paciente la decisión, porque entiendo que a nivel médico... Claro, el médico al final te no va a estar a favor de esto, el médico No, estará... sí, hay muchos médicos que están a favor de ello, o sea, depende muchas veces por lo que hemos dicho, del tipo de profesión, de qué edad tienes, si es mejor probar, yo soy partidario de probar una infiltración antes de una cirugía. También depende mucho en qué contexto se encuentre el paciente. No es lo mismo a lo mejor un chico de 16, 18 años que le infiltran porque, yo qué sé, tiene que jugar tal día. Es que depende de qué importante es, si te dedicas a ello o no. Porque aquí estoy viendo que hay un claro factor que es el tiempo, ¿no? La tiempo prisa es muy en este importante, sentido, que se tenga o no. Pero mi pregunta es, previo a la infiltración, poniéndolo como un poco en orden, ¿no? Cirugía como último paso por ser lo más invasivo, antes intentar la infiltración, y si ya eso no sale, ya sí que entiendo que tienes que irse o sea a cirugía, pero ¿hay algo previo a la infiltración que se pueda probar, aunque nos cueste más tiempo? Sí, al final por eso vienen a nosotros, ¿no? Que se ponen en manos de los fisios y poder hacer pues, todas las técnicas que tenemos, desde ejercicio terapéutico, técnicas invasivas. Todo eso va a ayudar a que el paciente pues, avance en su recuperación, estemos estancados, haya que tomar otras alternativas y si no hay más remedio, pues una cirugía. ¿Alguna técnica de estas invasivas? Porque me fascina el nombre. Me estoy imaginando de todo y seguro no es ninguno. Bueno, técnicas invasivas, pues punción seca, neuromodulación, esto es como electrólisis, que pincháis, ¿no? Así... Sí, con una aguja de acupuntura de las que conoce casi todo el mundo. Pues es otro tipo de aguja muy similar, entonces eso se introduce, depende de la técnica, punción seca, pues ir a buscar ese punto gatillo, que es como el punto central de un vientre muscular, que es el responsable de tu dolencia, de que se te vaya hacia otro lado el dolor. Entonces, desactivando ese punto gatillo, en este caso con punción seca, pues sí que ayuda a disminuir los dolores, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, para tendón, si hay una tendinopatía, pues el pinchar con corriente galvánica, que sería el método de la electrólisis, pues ayuda a poner en funcionamiento esa regeneración del tendón. Entonces, igual que está eso, igual que está, por ejemplo, la neuromodulación percutánea, que es a través con un ecógrafo, obviamente, vemos qué nervio es el responsable de esa lesión que tú quieres estimular. Entonces nos acercamos lo máximo posible al nervio, lo abordamos ya sea por arriba o por abajo, dependiendo qué quieres conseguir, qué quieres tratar, ¿no? Si quieres más, pues típica, o sea, lo que recoge más la sensibilidad de la zona o más ese componente motor, porque hay un déficit a nivel del reclutamiento muscular, que no hay buena contracción. Pues dependiendo en qué zona, colocamos la aguja y a través de una corriente estimulamos ese nervio. Entonces, dependiendo de qué frecuencia y qué intensidad le metamos a la corriente, vamos a conseguir unos efectos u otros. Yo no he entendido la mitad de lo que has dicho, pero vamos. No, yo tampoco. Es como... Habrá que escuchar seguro me matan por ello, pero es como resetear, ¿no? El sistema nervioso, por así decirlo. Es como el ordenador, ¿no? Ah, bueno, pero si ves eso sí lo entiendo. No funciona nada. Apagar. Claro, apagar y reiniciar, ¿no? Entonces haces como un reciclado, ¿no? Entonces no es así, seguramente me lleve palos por todos lados, pero bueno. Pero bueno, vulgarmente para el paciente, para el que lo entienda, pues hacer como un reseteo. Entonces, dependiendo qué objetivo quieras, pues utilizamos un tipo de frecuencia u otro, con una amplitud diferente, ¿no? De onda. ¿Y los pacientes que tengan miedo a las agujas, cómo lo lleváis? Eso se llama velonofobia, que es fobia a las agujas, no se pincha. Igual que no toda técnica invasiva vale para todas las personas, porque igual, esa red flag que hemos hablado al principio hay que tener en cuenta, pues desde si tiene alguna, yo qué sé, si son hipertensos es una contraindicación, porque se pueden alterar más. Una contraindicación absoluta sería la velonofobia, que es la fobia a las agujas, porque al final te puede dar como un síncope vasovagal. Al final, ¿qué es un síncope vasovagal? Pues un síncope es
un estado en el que el cuerpo se produce, en el que empiezan sudores fríos, te empiezas a poner pálido y al final terminas perdiendo la conciencia. Entonces, yo en esos casos no pincho. Tú le comentas al paciente, pues mira, hay esta técnica que creo que te va a venir muy bien, que va a acelerar el proceso, etcétera, etcétera. Y si ves que el paciente ya empieza, aguja, no. ¿Y eso va a doler? No. Pues ahí ya sabes que no va a ir bien. Por muy bueno que sea esa técnica, no le va a ir bien, entonces no te la juegas. Vale. Y volviendo al tema de, bueno, ya sabes que sabemos que llevas deportistas profesionales, has llevado a un miembro de la pareja 3 del mundo, número 3 del mundo del pádel, has llevado a una chica que es la selección nacional de rugby, me parece también. Entonces, tratas a gente profesional del mundo de la élite del deporte y luego tratas a gente común, como nosotros, ¿no? ¿Qué diferencias ves en cada uno? ¿Son quejicas? ¿No son quejicas? ¿El tratamiento es igual para uno o no? ¿Son personas igual de cercanas? Porque normalmente las personas siempre tendemos a elevarles al estatus de dioses muchas veces por los focos que tienen. Al trato son iguales, depende de cada persona. Hay un tema también que tratamos hace un tiempo en este podcast, que era con relación al ego. ¿Hay un ego muy alto, muy subido en el mundo del deporte o va en función de la persona? ¿Y cómo lo lleváis vosotros a la hora de tratarles a ellos? Depende. Añado, perdón, antes, o sea, porque él va como desde una perspectiva más de carácter, ¿no? Y de cómo se comporte para contigo, pero a mí también me interesa mucho la parte física. O sea, cómo de diferentes pueden ser los cuerpos, porque entiendo que lo son, y también a nivel tratarlos de un ciudadano de a pie que hace su deporte y ya está, a alguien de élite. Bueno, al final, volviendo a la persona, ¿no? Depende de la persona. Hay personas, pues, que ya no sean deportistas de élite, que tienen mucho ego, que son difíciles de gestionar. Entonces, una de las cosas también que es muy importante a nivel de fisio, que no es solo tratar, sino también la persona hay que modularla, por así decirlo. Entonces, tú sabes cuando llega ese paciente a consulta, cómo es, de qué pie cojea, por así decirlo, y cómo llevarlo a tu terreno para que sobre todo se sienta como en casa, por así decirlo, y que al final la sesión transcurra bien, el paciente se sienta acompañado en su proceso y claro, depende mucho de la persona. Hay pacientes pues, que tienen mucho ego y otros que al revés. Entonces, ni el que tiene mucho ego hay que considerarle, joder, es que este es un borde, por ejemplo. Como que la persona que es más timidilla, pues no, como es tímida la dejo. No, hay que potenciarlos y llevártelos a tu terreno y saber adaptarte a ellos. Entonces, si me dan la diferencia entre una persona de alto rendimiento con una persona normal, para mí la diferencia es que ellos viven de su cuerpo, por así decirlo. No, tiempo tienen, lo único que es diferente de que tú, la persona, por ejemplo, te dice, tengo un dolor en el hombro, le puedes decir a una persona normal, vale, pues descansa un poco, descanso activo siempre, nada de ese descanso absoluto que estamos acostumbrados, eso nunca. Siempre hay que adaptar lo que son las cargas para que eso mejore, ¿no? Porque ni seguir haciendo esa actividad que me está perjudicando la lesión, ni ese reposo total que también perjudica esa lesión, ¿no? Entonces hay que saber modular las cargas y decirle, vale, ahora estás lesionado, pues vamos a hacer, yo qué sé, si tu día es andar 5 kilómetros, pues vamos a empezar andando 2 kilómetros y poco a poco vamos a ir subiendo hasta que vuelvas a la normalidad. Entonces, una persona de alto rendimiento que si no hace esa actividad no cobra, no vive, pues es diferente, hay que ser un poquito más agresivo, ¿no? De forzar ciertas cosas que a una persona no tendría sentido, bueno, tendría sentido, pero no merece la pena, en el sentido de, bueno, porque estés 1 o 2 días que bajemos la carga no te pasa nada, pero claro, un paciente de alto rendimiento no le puedes decir eso, a no ser pues, que sea algo muy que necesite parar. Entonces yo te diría que la diferencia es esa, que a uno no le puedes, por así decirlo, decir, oye, para, y al otro decirle, no, continúa, ¿sabes? Entonces, pues bueno, es difícil y te tienes que adaptar, ¿no? Y un poco más. Ha salido en varias ocasiones de la entrevista el tema de las agujas. Yo quiero hacerte una pregunta.
¿qué opinas? Porque entiendo que son disciplinas relativamente diferentes. ¿Qué opinas de la acupuntura real, ¿vale? Y si crees que es intrusismo laboral o complementaria a la fisioterapia. No, es complementaria porque al final la acupuntura viene de la medicina tradicional china, que de hecho cualquier fisio se puede formar en ello y me parece que son 5 años lo que dura o 6, o sea que es una amplitud de conocimientos bastante amplia. Entonces, pues bueno, creo que es lo mismo que al principio, si está bien estudiado, ¿por qué no? Depende de lo que tú creas, depende también de qué es lo que mejor le va a venir al paciente y bueno, al final la diferencia es que la acupuntura se queda más en canales energéticos, más a nivel superficial, y la punción vamos directamente más una punción seca más profunda, porque al final también hay punción seca superficial, pero esa cada vez se utiliza menos. Entonces, pues bueno, depende de lo que tú te quieres especialidad y en lo que tú creas, pues así te va a ir mejor o menor, pero vamos, todo en su justa medida es bueno. Y al final muchas veces del síndrome de dolor miofascial, ¿no?, que es lo que nos basamos los fisios cuando hacemos punción seca, muchos puntos que de algún punto gatillo luego resulta que está en relación con el canal de energía de no sé qué. Entonces se complementan uno al otro, o sea, tienen cosas en común. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesión? Pues lo que más me gusta para mí, yo pienso que es acompañar a la persona. Entonces, en todo ese proceso de recuperación, de ver que ha venido, yo qué sé, si levantando el brazo aquí, y ayudarle a que pueda volver a levantar todo el movimiento, incluso, por ejemplo, de no poder echar, yo qué sé, el típico partido los domingos, ya sea de fútbol, de pádel, de lo que sea, con los colegas, de no poder hacerlo oye, pues al final he podido jugar, voy mejor, me encuentro con buenas sensaciones, vamos a seguir por ese camino. Y luego también, sobre todo, que si tenemos la suerte de, yo en mi oficio, de poder ir al quirófano, ver desde cómo lo operan hasta cómo lo acompañas todo el proceso y ya está bien y juega con sus colegas, y si es a lo que le gusta hacer, pues es muy bonito. En el quirófano, o sea, te imagino ahí dentro combate y todo, ¿no? O sea, estás... No, bueno, para entrar en el quirófano tienes que entrar con un, o sea, entras, con un equipo especial. Entras, Sí, sí, o sea, no te quedas desde fuera. No, en la misma no cirugía, en mi vida, por suerte, y hace, yo qué sé, antes de verano me parece, estuvo operando el doctor de allí, especialista en mano, del túnel del carpo, y pues era un paciente que le habían operado del túnel del carpo, que tenía adherencias, porque tenía dormida lo que son los dedos, ¿no?, de la mano, por ese nervio mediano que estaba afectado. Entonces el cirujano estaba operando sentado y yo justo detrás, encima de él prácticamente. O sea, estás dentro. Dentro. O sea, afirmas que has visto un hueso en directo. Sí, claro. He visto varios. ¿Has visto más cosas aparte de huesos? Cuéntanos qué sensaciones. Bueno, al final en el cuerpo humano por dentro. O sea, es una cosa muy bonita porque, claro, tú en la carrera estás en los libros, en los atlas, hay una aplicación que se llama, no sé si se puede hacer publicidad, pero bueno, es una aplicación que se llama Complete Anatomy, que lo utilizamos muchos sanitarios. Y claro, tú lo ves, pincha, este es el músculo, tal, qué bonito, y te viene desarrollado todo. Luego, por ejemplo, terminé el máster de invasiva y tuvimos que ir a disección, ¿no?, a ver lo que es la anatomía en cadáver. Entonces, claro, tú ves el cadáver, que todo está ahí empaquetado, por así decirlo. Bueno, si estuviera caliente yo me asustaría. Sí. Y claro, no tiene nada que ver de un libro a la realidad, incluso en el quirófano. Porque eso es lo que te iba a preguntar, ¿coincide con lo que estudiamos desde pequeñitos en primaria con lo que luego es la realidad? ¿Tiene la misma forma, el mismo color? Luego, por ejemplo, no, el mismo color no, pero luego sí que a lo que es muy importante, que hemos dado muchas vueltas en lo que llevamos, en lo que es centrar el tratamiento a cada persona, es porque luego cada persona tiene variaciones anatómicas. A lo mejor ciertas estructuras en tu cuerpo son de una forma y luego en Kevin, por ejemplo, son otras, o en Mireia es otra. Entonces hay muchas variaciones anatómicas, que de hecho hay muchos estudios
que cada vez están más descritos, pues un tanto por ciento de la población tiene esta variación anatómica o lo que sea, De hecho, entonces no tiene nada que ver. Hay casos en los que el corazón está en el lado derecho. Por ejemplo, no sé si te refieres exactamente a ese tipo de variaciones anatómicas, pero al fin y al cabo es un... Bueno, por ejemplo, el músculo piramidal, ¿no? Sí. Que siempre se ha dicho que el ciático pasa entre medias. Pues hay casos en los que pasa entre medias, otros por abajo, otros por arriba. Ah, ¿siempre se ha dicho eso? No tenía ni idea. Entonces, por favor. Siempre se ha dicho entre gente del mundillo, Claro, no tenemos ni idea. Increíble, porque a mí si me dicen que pasa por el lado derecho, me lo habría creído también, ¿eh? Bueno, saliendo un poco del tema de lo estricto, ya puramente medicina y fisio, vamos, para hablar ya un poquito más en ti antes de pasar al cierre de la entrevista. Tú ahora actualmente trabajas en un hospital aquí en España, en Madrid, en la zona de Brunete. Sí. ¿Tienes algún proyecto futuro, algo en vista relacionado con esto o con cualquier otra cosa diferente? ¿Cómo ves tus próximos, digamos, 10 años? Bueno, Has sido papá, así que eso varía un poco la cosa también. pero bastante. Bueno, Porque tienes 18 años ahora, ¿verdad? sí, más 11. Tengo 29 ahora y bueno, al final ahora he terminado un máster. A corto plazo me gustaría empezar el doctorado, porque estamos en el hospital intentando impulsar el sacar formación para alumnos que esté acreditado, si puede ser. ¿Se puede decir el nombre del hospital? Sí, lo más grande en Brunete, y nada, de momento seguimos allí, muy contentos. Queremos lanzar cosas y sobre todo a nivel educativo, porque ya que soy tutor de prácticas, pues qué menos que se puedan llevar algo de provecho, porque al final un fisio, el problema que tienen los fisios es que estamos en continua actualización, ¿no? No te puedes estancar ahí. Luego, cada persona es un mundo de, vale, yo he salido de la carrera y ahí me quedo, ¿no? Luego te tienes que buscar, pues, esas especializaciones, o sobre todo, que a mí me gusta más un campo u otro, y sobre todo el saber que si, por ejemplo, a mí, yo que soy más especialista en deportiva, en invasiva, que si me llega un niño, pues yo a lo mejor, si veo que se me escapa, saber derivar a alguien que sea especialista en ello. No por querer abarcar vas a ser mejor profesional, ¿no? Yo pienso que céntrate en esto y esto y no te salgas de ello. Es decir, ofrece mejor calidad a tus tratamientos en ese perfil que en querer abarcar a todos, porque al final el que mucho abarca poco aprieta. Y bueno, mis proyectos, pues eso, ahora mismo el doctorado y de momento pues intentar seguir creciendo a nivel personal y profesional. ¿Cómo ser papá? Como ser papá, ¿no? Pues de momento muy bien, muy feliz. O sea, cuando lo tienes en brazos, pues, o sea, es un estado que es que no se puede explicar. O sea, al final es, en este caso mi hija, pues, Se está poniendo colorado y todo, ¿eh? no, es que para mí es lo más bonito que me ha pasado en la vida, junto con conocer a mi chica. Para mí es mi familia, y que es lo que estamos formando, y vamos, no cambiaría por nada en el mundo. Ojo, más bonito que ver a un paciente recuperarse, Claro, ¿verdad? más que Más bonito todo que el ver huesos proceso. fríos, ¿eh? Ojo, Una operación ahí abierto. Qué barbaridad. Bueno, antes de dar paso a Aitor, que empiece con sus preguntas de cierre, me molaría hacerte una pregunta, que es, o sea, de todos los aprendizajes que te hayas llevado hasta ahora, con todos los pacientes que has tocado, has trabajado con personas muy diferentes, de muchos tipos, famosas, no famosas, etcétera. Si tú pudieras compartir o hay algo que digas, mira, ya acabo de trabajar, cambio de vida radical, ¿qué aprendizaje o qué es lo que te llevarías de aquí que te serviría de cara a todo tu futuro? O que pudieras compartir con alguien y decir, mira, en todos estos años he aprendido esto. A ver, al final yo empiezo la jornada y no son 8 horas, al final es mucho más, porque a lo mejor te vas a casa rayado un poco de la cabeza de, joder, es que este paciente no avanza, o no encuentro la tecla, vamos a dar un ultimátum y si no derivamos. Yo no me pringo con nadie. O sea, al final, si veo que algo se me resiste, pues yo creo que es de ser buen profesional y muy buena persona, de decir, vale, esto no doy la tecla, vamos a buscar una alternativa y yo te acompaño a buscar otra alternativa que a mí se me escapa, o que no sé buscar la solución, ¿no? Porque al final, bueno, no todos somos perfectos y ojalá tuviéramos la respuesta a todo. Entonces, yo considero que eso es muy importante. Y bueno, de aprendizaje, pues de experiencia, yo creo
que desde todos los pacientes que pasan por ti te tienes que llevar algo, desde pues, lo que hemos dicho al principio de la entrevista, desde personas que vienen con problemas y saber que a lo mejor gracias a ti le ayudas un poco a ver otra perspectiva que no es solo al final su dolencia, que al final solo estás tratando a lo que venía. Claro, que al final muchas veces hay personas que te das cuenta de que vienen porque tienen un bloqueo, por así decirlo, emocional o alguna crisis existencial que al final a ti te cuentan. Al final yo digo que somos como a muchos pacientes que les digo que somos como ir a confesarte, ¿no? Que al final... Al confesionario, pensé que iba a tirar por psicólogo, no, al confesionario. Al psicólogo, ¿no? Lo que se quede en la camilla ahí se queda. O sea, más terapia muchas veces que otra cosa. Sí, también, ¿no? muchas veces sí. O sea que al final es básicamente que estemos en el trabajo o fuera del trabajo, la importancia en cada intervención o interacción, humana que tengamos, siempre intentar aportar y mejorar al otro la vida más que al revés, ¿no? Sí. Es muy importante. Preocuparte, yo creo que... Faltaría más. O sea, ahora mismo envidio a la población de Brunete, te lo digo de corazón, de jolín, de que cuente con profesionales, como en este caso evidentemente estás representando tú, a todo el departamento de fisios, porque se nota perfectamente que es un tema vocacional. El tuyo, sí, que claro, te gusta la rama sanitaria, que te importan las personas, esa involucración, o sea, eso es... Y no tener escrúpulos, porque al final a lo mejor hay personas que le dan, yo que sé, repelús tocar un pie o lo que sea, pues... Bueno, pues entonces es que igual no es tu... Por eso, que al final es mucha Imagínate. vocación. Luego, al final nosotros, por ejemplo, ahora mismo somos un hospital que estamos en un punto estratégico, entre comillas, de que nos viene mucha gente de Ávila. Ávila, toda la zona de los pueblos, porque es lo más cercano que les pilla. Entonces, no solo la zona, sino que al final abarcamos muchas zonas y muchos pacientes vienen de muchos lados, ¿no? Y bueno, pues también hay eso, vocación y que hay muchas historias que es lo que te digo, que te tocan la fibra de, por ejemplo, bueno, no sé si se podrá contar, pero pacientes que a lo mejor han tenido alguno que ha venido en patera y, joder, si vienen en patera es porque... No hay otra opción. Porque allí en su país, imagínate cómo estén, por ejemplo, o yo que sé, personas que están muy deprimidas o... yo qué sé, que te cuentan muchos problemas que dices, joder, que eres persona, que al final te contagia y dices, por fin, ¿sabes? Yo creo que os lleváis mucho enriquecimiento también a nivel personal si Sí, queréis, mucho. o sea, si tú abres esa puerta del querer ayudar, creo que puede ser un trabajo muy gratificante también. No, y que hay en ese ámbito. hay muchos pacientes que al final los que te hacen la terapia son ellos a ti, que a lo mejor, pues como todo, a lo mejor, yo qué sé, están mal por lo que sea y lo hablas con ellos y... Claro, te a ayudan, través al de final. sus circunstancias relativas. Sí, ¿No? También y porque con lo que valoras, acabas ¿no? de decir, claro, Y hablas del trabajo. Y valoras de, joder, pues yo me rayo por esta tontería, y que hay cosas mucho más importantes, ¿no? Y eso también te toca la fibra, ¿no? Totalmente. Arrancamos ya con nuestras preguntas de cierre, no estás preparado, te lo digo. Bueno, Miedo me esta da. sección del programa es maravillosa, pero antes de ello quería subrayar lo importante que es que dediquemos o utilicemos a las personas como personas y no como números, ¿verdad? Efectivamente. Que es fundamental dejar esto claro y desde Beck Vive el Cambio abogamos por ello. Es uno de los puntos fuertes que yo intento impartir, porque al final tú puedes saber más, puedes saber menos, puedes saber todos los músculos, todas las, yo que sé, inserciones, lo que sea, pero al final lo más importante es empatizar con la persona, ver cómo es, llevártela a tu terreno para que todo sea más fácil y que el paciente sobre todo se sienta como en casa. Otra cosa de las que también suelo hacer es que cuando yo les trato, pues intentar hacer un seguimiento con ellos, ¿sabes? Porque al final, como feedback de decir, pues esta sesión ha ido bien, me he equivocado en esto, tenía que haber tratado lo otro porque a lo mejor no he quitado como un parchecillo, un dolorcillo, pero el foco principal no he dado con ello, entonces también te sirve pues para aprender y seguir. Yo lo digo siempre, como profesor, por ejemplo, en el inglés, en el tema de niveles, es preferible tener un C1 en lugar de un C2, pero que con ese C1 sepas explicar
a los alumnos, ¿no? Porque muchos que a lo mejor tienen C2 no saben transmitir el mensaje, ¿no? Y al final se trata de saber transmitir el mensaje, ya sea a través de la lengua, a través de las manipulaciones, etcétera. Pero lo importante es saber transmitir el mensaje y en eso estamos aquí, ¿no? Por eso estamos aquí en Vive el Cambio. Dicho lo cual, empezamos con las preguntas de cierre. La primera pregunta es la siguiente. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería, por qué y para qué lo utilizarías? Madre mía, pues yo qué sé. No estaba preparado, mire, No ya estaba tenía preparado. razón. ¿Algún superpoder? Pues no te sé decir. Rayos X para ver... Yo estaba en la obviedad, ¿verdad? digo, No, claro, fíjate un que- diagnóstico rápido. De verdad. Pues esa sería buena idea. No sé, a Imagínate, lo no mejor... estarías a 60, te atarías a 6 vientos al día. ¿Qué te pasa en lo siguiente? Sí, bueno, al final... Ahí sí que le daría Ese tiempo a estaría tener a bien. todos los pacientes, y de uno en uno, ¿eh? Ya te digo. Pero no sé, a lo mejor saber, ¿no? El poder de a lo mejor de la mente, ¿no? Porque muchas veces la información que te dice a ti el paciente, ¿no? Para yo relacionándolo con mi mundo, toda la información que te dice el paciente te miente, muchos de ellos. Entonces, pues le dices, ¿has hecho los ejercicios? Sí, sí, los he hecho. Tal y tal, sí, sí, perfecto. Y a lo mejor no lo ha hecho. Entiendo. Entonces, bueno, pues un superpoder sería ese. Para ver Pero vamos, si- el de rayos X me gusta. También más. está bien, ¿no? Para ver si ese 70% está llevándose a cabo, ¿verdad? Efectivamente. Hilándolo un poco con lo que comentaste antes. Muy bien. Fenómeno. Venga, ya tu turno. Y ya de cierre, a ver, en un mundo utópico, porque además es como, ay Dios mío, con tu circunstancia ahora de ser papá es como un poquito así, pero bueno, no es real, simplemente es para ponernos en la situación en que te quedan 6 meses de vida, ¿de acuerdo? ¿Qué serían las principales acciones o qué te gustaría hacer? Un poco lo que te venga rápido a la cabeza. Yo, lo primero que se me ocurre es mi hija y mi chico. O sea, Pero incluso, ¿dejarías el trabajo para dedicar la totalidad del tiempo ahí? ¿O si me dicen que sí, sí, por supuesto. O sea, vivir la vida lo que queda a tope y con tus seres queridos. En este caso, bueno, también la familia, ¿no? Pero sobre todo Sí, ahora bueno, mismo los mi padres, chica. ¿no? También. Efectivamente. Mi chica y mi hija. Qué Es bonito. curioso que de momento de los que llevamos No, es entrevistados, 100%, ¿eh? O sea, siempre me da a mí que la respuesta a esa pregunta, salvo alguien muy extravagante que diga, me voy de pirata, me voy a hacer piratería por ahí, que todos coinciden Sí. en los seres queridos. Al final, aquí entrevistamos a gente de todo tipo que tiene distintas profesiones, distintos sueños, distintos proyectos, pero al final el trasfondo es que siempre lo más importante es al final con quién los comparten, ¿no? Entonces, Pues sí, porque al final tus días malos, tus días buenos, cosas buenas que te han pasado, al final con quién lo compartes. Pues siempre con tu núcleo y bueno, y mis mejores amigos, que son 3, y es que es como si fueran mis hermanos. ¿Jugarías al padre Con esos ellos. 6 meses? Sí, sí. Sí, ¿no? No, pero al final sería lo de menos, ¿sabes? Al final compartirías el tiempo, que eso sí que no vuelve, porque muchas veces a lo mejor me ha pasado en el hospital de que sales a las 8 de la mañana, porque siempre me gusta, yo entro a las 9, pero siempre estoy allí 8 y media o así, porque me gusta hacer tiempo, ver qué es lo que me depara la jornada, etcétera, etcétera. Incluso a veces pues seguir repasando porque hay cosas que se te olvidan y a lo mejor hasta las 9 no vuelves de trabajar, ¿no? De la noche, y estás todo el día y muchas veces dices, jopelines, ¿te merece la pena trabajar tanto? ¿Por qué? Por ganar un poquito más y pierdes tiempo con tus amigos, con tu familia, con tus padres, con tus abuelos. Claro, pero aquí menuda situación, porque encima estamos hablando con alguien que le apasiona su trabajo y que de manera, tal como te he entendido, es innato en ti, que te nazca el también decir, no, es que requiere de la inversión del tiempo para poder realizar mis labores, entonces es que es una tela. Sí, Ahí. efectivamente. Pero bueno. Pues es un placer. El placer ha sido mío, así que... Bueno, ha sido todo un honor y toda una experiencia poder haberte tenido aquí en nuestro programa, en Vive el Cambio. Creo que hemos conocido a un maravilloso fisioterapeuta, a un espectacular profesional, que, por cierto, su Instagram es crfisio_, Eso es. y sobre todo hemos conocido a una gran persona. Muchas Y gracias. nosotros solo traemos a grandes personas, así que tú tendrías que estar aquí. Muchas Muchísimas gracias. gracias por todo. Cristian Román, esto es Vive el Cambio. Vive el cambio.